muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Dos historiadores se encuentran en Polanco y uno le dice al otro: me vine por reforma, pero estaba tan caótica que más que reforma parecía revolución. El otro le responde: y yo me vine por revolución, que estaba tan tranquila que más que revolución parecía reforma. Para llegar a Polanco se puede tomar tanto reforma como revolución, a veces revolución y luego reforma. Lo que no debemos olvidar es que ambas son avenidas de doble sentido. Por ellas se llega lo mismo a los rascacielos de Polanco que a los sótanos de Tlaxcuaque. Mis dichosos colegas tienen un comentario reformista, revolucionario o algo para ustedes. El mío es revolucionario, querido Pablo, porque es 20 de noviembre, pero yo les quiero hablar de otra revolución, de la que a decir de William James era la mayor revolución de nuestra generación. Que él decía que esa mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que los seres humanos, al transformar la actitud interna de su mente, pueden cambiar aspectos externos de su vida. Revolución psicoanalítica. Pues soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Pues yo debo ser la pacífica del grupo porque nada que ver con revolución. Yo les vengo a hablar de libros porque les recuerdo que mañana, 21 de noviembre, se termina la Feria del Libro de Oaxaca, que está a punto de empezar la de Guadalajara el próximo fin de semana y que aquí a unos pocos metros tenemos la FILIG todavía hasta mañana. Así que una invitación a seguir animando y frecuentando y comprando libros en las ferias de los libros. A propósito, John F. Kennedy decía que armar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. ¿Por qué no hacerle caso, comprobar si es verdad o no y hacer el intento? Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas noches. Mañana se presenta el nuevo diccionario de mexicanismos. Ahí viene ya incorporada una nueva palabra, levantón. Vean lo que es el lenguaje. Hace una década se hablaba de acostón. Yo soy Eduardo Casal. Bueno, pues hoy es el centenario de una revolución que comenzó con la exigencia del sufragio efectivo, a lo que finalmente conseguimos hace como 15 años más o menos, un movimiento social que en su momento le costó la vida casi a 1 millón de personas, más o menos el 10% de la población, y que atrasó al país durante decenas de años. Como quiera que sea, en un día como este, quizá porque ayer reinauguraron el hermoso Palacio de Bellas Artes, dan ganas de gritar: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva México! ¡Bien, bien! Vamos a comenzar. Al próximo 15 de septiembre a Palacio Nacional, Pablo. Le vamos a decir al señor presidente que te a Dolores Hidalgo que te manden el presidente. Bueno, mis dichosos colegas que me dieron patria, muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas de ustedes. Recuerden que nuestros teléfonos ahí están apareciendo para que nos llamen con sus comentarios, sus dudas y también para que tengan oportunidad de llevarse los libros que vamos a obsequiar más adelante. Bueno, nos llamó Laura Valderrama y nos pide que hablemos de un tal Elías Canetti. Pues fíjate que el otro día hablábamos un poco de los premios Nobel, mayores, Nobel o Nobel, ya no me quedó claro. ¿Hasta Nobel? Hasta Nobel, No Clel. De los mayores y de los menores. Pareciera un poco que va en relación a si los conocemos y si nos suenan sus nombres o no. Bueno, pues Elías Canetti es uno de esos que no se conocían tanto, pero a mí no me parece que sea tanto de los menores, aunque sí bastante polémico o incómodo como de ubicar. Es que como muchos escritores, Elías Canetti, ¿no? Y además muchas nacionalidades. Él hablaba 5 o 6 lenguas, escribía en alemán, pero su lengua materna era un poco el sefardí, o se jactaba por lo menos de decir que una de esas lenguas que él tenía como prioritarias, o por lo menos en sus primeros años, era el sefardí. Es decir, un español judaizante. De hecho, su apellido viene de Cañete, un pueblo de Cuenca, y de ahí viene el Canetti, un poco deformado a esas familias que se tuvieron que ir. Esta terminó en Bulgaria. Y de hecho es hijo adoptivo de Cañete, entonces, bueno, pues ahí hay como un vínculo, pero lo cierto es que él no estuvo en España, ¿no? Él vivió en Gran Bretaña, de hecho estuvo nacionalizado, yo hablo en presente como si fuera aquí, británico, estuvo bastante tiempo en Viena, en Manchester, estuvo residiendo bastante tiempo, es decir, murió en Zúrich, o sea, ha tenido como
un viaje de vida bastante largo. Y lo curioso es que no conocemos prácticamente mucho de su obra, porque él dejó escrito en sus memorias, en su testamento más bien, que la totalidad de su obra podría ser conocida en el 2024. Así que parece que hay Elías Canetti para rato, o por lo menos alguna sorpresa nos tendrá preparada, porque en 2024 su testamento ya permite abrir todas sus obras, o por lo menos las póstumas que él no publicó en vida. Un autor polémico o sí, un poco criticado en cuanto a que buscaba mucho la originalidad, estaba un poco obsesionado por la originalidad y bueno, pues para algunos lo habrá conseguido más que para otros. Tiene un libro de memorias, tiene 3 de hecho, pero está en la palabra absuelta, está como recopilada parte de lo que era su historia. Y bueno, pues tiene El fuego bajo las bombas, que evidentemente habla de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, que vivió bastante en pleno. Tiene una crítica sobre la cultura de las masas y lo que lo enfrenta a la dignidad del individuo, es decir, pues sí, toda esta idea como de qué tanto tiene que ver la masa, vivir en una comunidad y qué tanto pesa frente a lo que uno es como individuo y lo que debería defender. Que es Masa y Poder. Masa y Poder, Se llama exacto. Masa y Poder. Tiene, sí, Masa y Poder, de hecho, es una de las principales que tiene. Acto de Fe es otro, que tiene que ver Auto de con... Fe, sí, es su novela, ¿no? Sí, es un estudio antropológico, por así definirlo. No conozco mucho las ideas de Freud, pero sí parece que no está nada de acuerdo con las ideas de Freud y que él las defendió. No sé si en ese libro en concreto hace una crítica a Freud, pero bueno, sí hay como una doble interpretación, ¿no? En cuanto a Canetti, de lo que la antropología era para Freud. Pero hizo muchos estudios, de hecho el Nobel que ganó, lo ganó en el 81 por el estudio de los movimientos de la gente, ¿no? Los movimientos que ahora mismo vemos como migratorios en el mundo y que hoy día tienen que ver más por trabajo o por una cuestión económica, pues hace años tenía que ver con una cuestión ideológica, política y bueno, casi también un poco de supervivencia, evidentemente eso ha existido siempre, pero él estudió los movimientos de masas mucho y por eso, esa fue alguna de las razones por las que la Academia Sueca le otorgó ese Nobel. Yo decía que era como varios escritores, porque, en fin, y lamento mucho porque yo conozco más o menos bien a Freud, pero no conozco bien a Canetti, solo conozco el primer libro de memorias que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, leí eso siendo francamente joven, y Masa y Poder, que me parece un ensayo verdaderamente extraordinario. Pero tan solo de la lectura de esos 2 libros, para mí Canetti es como 2 escritores, no parecen escritos por la misma persona, es decir, Masa y Poder es un ensayo extraordinariamente lúcido, cerebral, un parteaguas, yo diría casi, en la sociología en el siglo XX, creo que nuestra concepción, digamos, de la sociedad de masas y de la cultura de masas y de la política misma es completamente distinta a la luz de Masa y Poder. Y los libros de memoria son al revés, muy conmovedores, muy evocadores, muy sensuales, muy llenos de una imaginería, francamente, diría yo, preciosista y al mismo tiempo psicologista. Entonces, a mí reconciliar al autor de Masa y Poder con el autor de los libros de memorias siempre me costó mucho trabajo, pero no he leído lo demás. Yo leí la única novela que tiene, que es Auto de Fe, una novela bastante vasta y muy, muy interesante, que se relaciona mucho con Masa y Poder. Él lo cuenta muy bien en un librito que yo les recomiendo mucho, que estaba en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, que se llama La conciencia de las palabras. Tú lo conoces, ¿no? Sí. Ahí él cuenta cómo cuando era joven y estudiaba química y vivía en Viena, en un cuarto rentado, ahí cuenta muy bien cómo le tocó vivir una revuelta popular. La ciudad estaba gobernada por los socialdemócratas y sin embargo dispararon contra él y contra muchas otras personas. Murieron 90 personas en aquella ocasión y él quedó muy impactado por un acontecimiento que ocurría porque espontáneamente en esta revuelta quemaron el Palacio de Justicia. Y esto le ayudó a darle forma tanto a su ensayo Masa y Poder como a su novela Auto de Fe, que finalmente es la novela de un hombre, del hombre libro, dice él, de un hombre preocupado solo por los libros más que por las personas. Y él le tocó ver a un funcionario que gritaba en medio de todo este caos y del incendio y de los muertos, se la pasaba gritando, se están quemando las actas, se están quemando las actas. Entonces él llegó a decirle, ¿cómo te preocupan que estén quemando las actas cuando se está muriendo la gente? Sí, y él seguía obsesionado, se están quemando las actas, se están quemando las actas, y eso le dio, en eso está centrado Auto de Fe. Sí, ahora, ¿no?
Canetti, Auto de Fe a mí se me hace extraordinaria, es un novelón, es una novela, digamos, muy del estilo de Kafka. Si Kafka hubiera tenido tiempo para pensar minuciosamente las cosas. Lo que tiene Canetti, en mi opinión, es que tiene una capacidad de observación impresionante. Sus memorias hacen completamente vívida para el lector una estancia en, no sé, en una pensión, una estancia de una noche. Su casa infantil. Es realmente insólita la capacidad de observación. Incluso tiene un librín que se llama El testigo escuchón, publicado por Muchnik, que son puros retratos de caracteres inventados. ¿Sí? La persona que hace tal cosa, la que hace tal otra. Y en Masa y Poder, en esa anécdota, es el inicio para Masa y Poder porque él mismo se siente arrastrado por la masa. Y es que el fenómeno de masas es un fenómeno impresionante. Casi todos piensan que están al margen de él, pero cuando de pronto se ven envueltos en un partido de fútbol y comienzan a apedrear el camión del Atlas o cosas así, ¿Te ha pasado? realmente... No, y te fundes con yo la le voy al masa. Atlas. Por eso. Y te fundes con la masa. Sí, Es y algo es una parecido a lo... sensación de inercia impresionante que tendría mucho que ver con precisamente la guerra civil de hace 100 años. Claro, y hasta con la tragedia griega, ¿no? Esa pendiente en la que la inercia del movimiento violento envuelve a la gente y hace perderle sus vínculos con la racionalidad y con la humanidad. Y lo que es muy notable es que Canetti lo analiza como un problema multifactorial, es decir, porque Masa y Poder es un estudio, diría, al mismo tiempo sociológico, antropológico, político y psicológico también. Es buenísimo. Es buenísimo, así es. Masa y Poder lleva 10 años de escritura y bueno, por ejemplo, analiza una cosa que llama símbolos de masa. Dice, cada país tiene su propia cosa. Y entonces analiza a los ingleses por el hecho de vivir en una isla, cómo eso pesa, ¿sí? Claro. Etcétera, y así cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros Dice por que el tiene que cuerno ver de la hasta con sus abundancia, modales, ¿no? ahorita estamos muy contentos porque a la cocina mexicana la han declarado patrimonio inmaterial de la humanidad y efectivamente hay muchos lados donde no hay cocina. ¿Sí? Ni menos Por eso mexicana. es inmaterial. Bueno, perdón, que vayamos a la dichosa palabra. Era un chiste muy fino que como que tardamos un poquito Era fino y cruel. comprender. Bueno, vamos a ir a la dichosa palabra. Recuerden, nosotros les ponemos una definición y los invitamos a ustedes en su casa a respondernos a qué palabra corresponde esta definición y de esa forma tendrían prioridad para llevarse algunos de los libros que vamos a mostrarles a continuación. La definición de esta noche dice lo siguiente, es muy sencilla. Obra literaria o científica o de cualquier otra naturaleza de poca extensión. Obrita escrita. ¿Cómo se le dice a una obrita? Una obrita. ¿Qué tenemos? Una obrota. Tenemos una obrota. Tenemos Eso. la nueva gramática de la lengua española. Es manual. El otro día hablábamos de la ortografía, como el año que viene la Real Academia Española sacará esa ortografía que van a discutir la semana que viene en Guadalajara. Bueno, esta es una gramática que ya lleva un año autorizada en la calle, supuestamente entregada para todos nosotros. Y son 2 volúmenes bastante grandes. Esta es la manual, que se me hace un convenio bastante interesante para echarle un... Esto no se lee así como O sea, una no novela. es lo mismo que los 2 volúmenes, el material que está en el Este es un compendio. compendio. Es Pero es un manual manual, pa' se mano supone grande. que el contenido viene, pero debe estar como más reducidito Ya. para gente Sí. que la agarra hacia la primera. Como para el Es baño, como pues. para manopla más que manual, ¿no? Sí, En fin, pero muy bueno, bien. para escribir bien, para entender lo que decimos, gramática. Fantástico, muy buen libro. Bueno, para ¿Qué más? escribir bien también está la caligrafía, que es justamente uno de los temas de El secreto del calígrafo de Rafik Shami. Rafik Shami es un escritor alemán de origen sirio, nació en Damasco, pero después se ha instalado en Alemania y escribe en alemán, hablando de escritores que escriben en lenguas distintas a la ella misma. Y es por una cortesía de Editorial Océano en el sello Salamandra, que es un sello, bueno, de verdaderamente gran literatura. Sí, cómo no. Muy buen Bueno, libro, sí. y tenemos también del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, una edición muy interesante de las obras de teatro 2, Tierra y Libertad y Verdugos y Víctimas, de Ricardo Flores Magón, que no era un escritor de ficción, pero bueno, aquí se atreve a hacer unas obras realmente de agitación y que escribía estupendamente con todas las cuestiones muy sensibles del modernismo. Sí, y era Ricardito sobre todo pues, un gran Flores Magón. periodista y ensayista, eso fue lo que ¿Mande? fue. Y era sobre todo un gran periodista y ensayista. Sí, pero tiene una cuestión en el estilo que a mí me encanta y tiene mucho en común, curiosamente, con Martí. Esos escritores muy encendidos y muy Vehementes. Ok. muy materiales en su propia escritura, ¿no? Qué padre. Muy sensacionales. También tenemos ejemplares de una revista que nos gusta mucho en esta mesa, es la revista Literal,
que está dedicada en esta ocasión a las democracias, pero a las democracias al desnudo, con colaboraciones de Woldenberg, Hart, García Contreras y muchos otros. Salman Muy bien. Rushdie, entre ellos también. Y trae Salman fotos de Rushdie. las democracias. Sí, Sí, sí. pero no hablando de las democracias al desnudo. Ah, creo. no, pero tiene una colaboración de Salman Rushdie. Ah, sí, sí. Así es, el buen Salman. Vamos a otra palabra si tenemos tiempo y si mi productor no me regaña. Nos piden Sandy Oregon y Alejandro Ramos, los dos, que hablemos del origen de la palabra o de las palabras, no lo sé, hip hop. ¿Qué es? Pues ¿O es qué que son? es de la palabra y de las palabras, porque bueno, hip es una palabra, las dos son palabras inglesas, hip es un término, hip significa cadera de entrada, pero también es un término jergal que significa, diríamos en español, que tiene onda, que está en lo de hoy. O sea, algo que es hip, No la he podido decir mejor. No, es Ya. que también Tiene se habla onda. de hipster, ¿no? un hipster es alguien que tiene onda, deriva de hip. Bueno, Laura el otro día habló de ¿Pero hipster. deriva del mismo hip de cadera? Sí. No, es que ninguna de las dos deriva de cadera. Ok. Es jergal y es jerga negra, pero no debe tener un origen más bien africano ese hip. Ahora, hop, pues es saltar. Así, tal cual, dar saltitos. Y bueno, justamente hip Con hop. onda. Hip hop es Con dos, onda, dar tal. saltitos con onda. Hip hop tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver, digamos, con un género musical específicamente, vigente hasta nuestros días, pero a partir de ese género musical con un movimiento cultural. Y todo esto comienza en el Bronx, concretamente lo que se conoce como el South Bronx, que es en realidad el sudoeste del Bronx, de este barrio neoyorquino, a finales de los años 70, y tiene mucho que ver, curiosamente, con dos géneros que estaban de moda originalmente allá, que eran la música disco y el funk. Y lo que sucede a finales de los años 70 es que un grupo de jóvenes negros del Bronx lo que empiezan a hacer es los primeros sampleos, es decir, a tomar fragmentos de música disco o fragmentos de funk y hacer loops, hacer, digamos, bandas sin fin de ciertos fragmentos de música y a empezar a rapear sobre ellos, justamente. Por cierto, averigué Ya la habíamos etimología de hablado. rapear el otro día que hablamos de rapear. Ay, ¿qué? Es inglés y originalmente to rap significaba golpear o azotar y a partir de ahí empezó a ser jergal para decir o proferir, digamos. Y a Que por partir de ahí- cierto, ya hay gente que está pidiendo el rap navideño de Eduardo Casar. Se por acerca la el de fecha. muerte Nada sin más fin lo nos lo dejo debes al antes de aire. fin de año. Que vaya preparando algún gran poema en rap, no Voy necesariamente. a ver qué villancico puedo montar. 25 de diciembre, fun, fun, fun. Bueno, y entonces lo que sucede es que a partir de este género musical se va fundando toda una cultura que tiene, digamos, yo diría que 5 elementos. Uno es el trabajo del DJ, es decir, 2 tornamesas, 2 discos y se empiezan a mezclar los discos en vez de hacer ciertos efectos, por ejemplo, con el scratching, es decir, hacer para atrás y para adelante los discos. Perdón, ¿samplear qué es? Pero samplear es hacer una banda sin fin, es decir, tomar un fragmento de una, o incluso armar una partitura, porque ser una banda sin fin es un loop, puedes hacer un loop con un sampleo, pero también puedes tomar fragmentos de muchas piezas musicales y armar una nueva pieza musical a partir de eso, y eso también es samplear. De hecho, por ejemplo, uno de los primeros éxitos de hip hop, que es una canción que se llama Rapper's Delight, de finales de los años 70, de 79, si no me equivoco, de Sugar Hill Gang, lo que hacía era tomar un gran éxito de música disco de aquella época, que es Good Times, del grupo Chic, y toma un fragmento de Good Times, hace un loop a partir de un sample, es decir, de una muestra, y empiezan a rapear sobre ello. Ahí está el segundo elemento del hip hop, que es el MCing o el rapeo. MCing viene de MC, Master of Ceremonies, es decir, maestro de ceremonias. Toman justo este término, digamos, de los maestros de ceremonias, de los espectáculos, para hablar del que, con también una herencia jamaiquina y una herencia del spoken word y de otras formas, digamos, de poesía oral, empiezan a hablar rítmicamente y de manera rimada sobre estos fragmentos musicales, sobre estos sampleos. Luego está también el beatboxing, el beatboxing, que es imitar los sonidos de ciertos instrumentos musicales con la voz y con distintas partes del cuerpo. El graffiti es también un elemento muy importante de la cultura hip hop. Y el break, graffiti de las calles? el graffiti de las ¿Es calles. cultura? Si le preguntas a Jean-Michel Basquiat, si le preguntas a Keith Haring, si le preguntas... Si me preguntas a mí que me lo hacen en la puerta, te No, diría pero que No, es bueno, no es graffiti, muy eso es amable que te lo hagan en la vandalismo. puerta de tu casa, eso es vandalismo. O habla con ellos para que realmente haya ahí un intercambio. no sé, si me hubieran puesto un Caravaggio en la puerta de mi casa, no me estaría quejando. No Y el sería breaking, graffiti. finalmente, o breakdancing, que es decir, justamente este tipo de baile en donde se busca que se vea, digamos, como descoyuntado el movimiento del cuerpo, en donde se vea casi como si no tuviera uno huesos y se pudiera uno quebrar y giran sobre el propio eje de la cabeza, etcétera.
Y bueno, a partir de eso, bueno, el término hip hop, justamente, que eso nunca lo aclaré, bueno, hip viene de tener onda, hop viene de saltar, y esto era parte de una canción que cantaba el vocalista de un grupo de aquella época que se llamaba Grandmaster Flash, se llamaba Keith Cowboy Wiggins, este vocalista, y ¿Que empezó saltaba con onda? ¿Eh? ¿Y él saltaba con No, onda? empezó simplemente por un referente fonético a jugar con las palabras hip hop, hip hop. Y a partir de eso se empezó a usar como término derogatorio para hablar de este tipo de música el término hip hop. O sea, esta gente que canta hip hop, hip hop. ¿No está basado en el hipo? Cuando te da el... Les da un poco de hipo cuando hip Pero hopean, ahí ¿cómo tienes no? onda. Pero saltas y todo, ¿no? Sí, pero sin onda. Sin onda, ¿verdad? Les da un poco de sin onda y hay que hacerlo con onda. La onda es la Concepto clave. de onda merece Bueno, yo tengo también más cosas una- que decir del hip hop una y ya gran no están definición. correteando. Bueno, Si vamos quieren, luego a- siguen vamos a burlando de volver. mí después del corte. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra. Esperemos seguir en onda. Y saltando. Y ni siquiera soy el más joven de la mesa. Eso es cierto. Andamos muy revolucionados aquí en los cortes, ustedes no lo han oído, pero yo se los aseguro. Tanto así que les voy a empezar diciendo ya la dichosa frase, para que no haya más misterios. No volverás a poner una carta semejante a ninguno de los ministros ni al señor presidente, pues se parecería a un, de un, con un. ¿A qué se puede parecer una carta? Bueno, esta es una famosa carta de Evaristo Madero a su nieto Francisco Ignacio, en la que lo regaña y le dice, entre otras cosas, te empeñas en echarle mocos al atole. Es esta carta donde el abuelo Qué desdeña fino, la el lucha abuelo, de Francisco Ignacio Madero, ¿no? Los grandes consejos de los Una abuelos. carta muy famosa, ¿no? Híjole, Según pobre Casares, muy Madero entre difícil. Huerta y ese abuelo, híjole. Según Casares está difícil hoy, pero nosotros confiamos en la... Oye, eso de echarle mocos al atole yo nunca lo había oído. ¿Qué abuelito Está tenía? en man? esa- Pero es que en la dichosa palabra aprendes mucho. Yo no quisiera ver eso de entrada. Yo por eso vengo aquí Nicolás, para queremos aprender. ver lo que se van a llevar los que adivinen Ah, estas tres palabras Es que iba yo a ocultas. hip hopear mejor. Se van a Ahora, llamar ahora te El vamos a Pequeño poner. Larousse Ilustrado 2010, que no es pequeño, pero es muy ilustrado. Y también tenemos... Y también se van a llevar esta guía de libros recomendados para niños y jóvenes 2011, una guía que año con año nosotros recomendamos y les pedimos mucho que busquen todas las Pero que lo personas recomiendes para allá. para acá, perdón. No, ahí Todo- está bien. ahora así está como la la red. tenía. Bueno. Ahí. Sí. Todas las personas que preguntan, bueno, ¿qué pueden leer, qué le puedo comprar a mis hijos? ¿Qué libro les doy a los chicos para que lean? A leer IBI México, una asociación civil que hace mucho por fomentar la lectura en nuestro país. Y la lectura infantil y y la juvenil lectura infantil y juvenil en particular. Año tras año publica esta guía, que es justamente una guía de los libros recomendados para los niños, para los jóvenes. Así Y es que- trae reseñas, Sí, está muy recomendaciones, completo. lo orienta hacia la capacidad lectora. Vaya, del que el que no le niño, quiera etcétera, comprar ¿no? un libro a sus hijos porque no quiere, porque desde luego recomendaciones y sugerencias hay varias. Claro, y visiten la página, infórmense más acerca de Aleer IBI México, que hacen una gran labor, y además Azucena Galindo, la directora, nos honra hoy con su presencia aquí en el estudio, así es que muchísimas gracias, Azucena, por estar aquí con nosotros. Pues Perdón. ha llegado el momento de No, oír todavía el hip quería- hop de Ah, Nicolás Pero él tiene una Alvarado. confesión importante. Sí, no. Tienes Es que hacer lo una les decía confesión yo en el importante. corte, es que yo no sé por qué me molesto en defender el hip hop frente a este trío de reaccionarios y a mí ni me gusta el hip hop, pero me Porque eres parece el único que eres importante. capaz de decir todo lo que has dicho. No, son un trío de reaccionarios ustedes Ah, tres. no, yo sí. No, bueno, Sí pero soy un trío tú, de Orondo, sí ellos soy dos de closet, además. Ah, bueno, ellos de closet. Yo soy Pero abiertamente ¿por qué del si ni trío de siquiera lo hemos reaccionarios. disimulado tantito? No, pero en general ustedes son reaccionarios de closet. Pablo es un reaccionario Orondo. Bueno, a mí me recuerda algo que Tímido. decía Ahora, Juan José perdón. Arreola. Ella baila a cereje muy bien. Bueno, yo rapeo, o sea... a no cereje estamos puedes mal. llamar reaccionario. Sí, A no somos Cereje reaccionarios. de las ketchup, las hijas del tomate, es una mala interpretación de Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, porque a Cereje es lo que estas pobres mujeres tenían en lugar de I say the hey. Bueno, no que te es el metas con las principio de tomatitas Rapper's porque Delight. hacían su mejor esfuerzo y no les fue mal, ¿eh? no les fue con nada. todo, Acerejé. con todo y su mala pronunciación. Otra confesión, a Cereje figura en mi iPod.
Eso sí, es salir del closet, Eso sí pero es con salir de todas la las de la Cosas ley. que nos venimos a enterar. Las de cosas que hay que ver. sí, Bueno, las- y te Bueno, matabas. pero el hip hop... Te vamos a robar luego a mí el sí me iPod. gusta el hip hop de antes, de los 70. Lo que pasa es que el hip hop se transformó mucho, porque originalmente había una base de música bailable, funk o disco, y digamos lo que era a finales de los años 70 era una expresión de cultura juvenil sobre los problemas de la comunidad negra, y eso lo fue de manera muy importante, y de hecho hay muchos estudios sociológicos y antropológicos que hablan del hip hop como un factor de cohesión social a finales de los años 70 en los barrios marginados negros. Lo que pasa es que empezó a convertirse en otra cosa con los años. ¿Por qué? Primero porque empezó a tener popularidad, empezó a llegar al cine, empezó a llegar a la radio, empezó a llegar a los canales de video, empezó a llegar a la industria discográfica y empezó a ligarse con otro tipo de discurso que a mí me entusiasma bastante menos, que es un discurso, digamos, de la ostentación económica, estas joyas con diamantotes y oro. Hay un personaje que se llama Jacob the Jeweler, que es un joyero que se dedica justamente a hacer joyas para estrellas de hip hop ahora, para Lil Kim y para gente así, que es de una vulgaridad verdaderamente indecible. Empezaron a entrar los patrocinios corporativos, es decir, empezaban a cantar sobre el coñac Courvoisier, y el coñac Courvoisier se empezó a volver importante en la cultura del hip hop porque Courvoisier soltaba una lana para aparecer en ciertas canciones de hip hop, y se empezó a volver muy violento y muy misógino el hip hop con los años. De hecho, mutó en otro género que se conoce como gangster rap, que es, ahí sí francamente, misógino, violento, desagradable, o bueno, a mí no me entusiasma cuando menos. Y ahora hay, digamos, un género que se conoce como hip hop underground o hip hop alternativo, que busca retomar los valores tanto estéticos como morales del primer hip hop de los años 70. Pero bueno, ha sido un género musical muy importante en términos populares en los últimos 30 años, y yo diría que ahora en buena parte domina las listas de popularidad Oye, en Nicolás, Estados y para Unidos. los que no saben de qué estamos hablando, ¿no les podrías tararear algo? No. Una que cosa con la muy gana, bonita. chico, lo intenté. una Si cosa muy Eduardo bonita rapea, yo de la- MCeo. Sí, pero para él nos faltan todavía 3 programas. Una cosa muy Entre bonita props. del periodo vital de uno es que, por ejemplo, bueno, yo conocí el rock cuando comenzaba como una manifestación juvenil, y entonces me da mucho gusto ahora ver a la cantidad de septuagenarios, ¿sí? Todos momificados que andan rockeando, ¿sí? Es una experiencia Con onda. muy interesante esa evolución del tiempo. Cuando veas Fantástica, las... porque además yo me acuerdo de una frase famosa de esa época, que era: desconfía de todas las personas mayores de 40 Sí, años. y ahora ya son de Y ahora 70. tienen De 70 y 30 era. siguen cantando eso, Desconfía ¿no? de las menores, entonces Cuando, ya era de cuando 70. veas las barbas canas de tu vecino rockear, pon las tuyas a hip hopear, sí, sí. eso es lo que digo yo. Vamos a otra. Chicos, ¿no? no, estamos en la dichosa música esta noche. Armando Quirarte, pasando a otros temas, nos pide que comentemos algo acerca de Primero Sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, pues se Bueno. puede rapear primero sueño. Por favor, adelante. Dicho sea de paso, ¿no? ¿Te quieres lanzar? Te ya? escuchamos, ya no te Eduardo. lo ofrezco porque estoy poniendo a todo el mundo en un brete hoy, Bueno, pero... Primero Sueño es un Piramidal. poema de los más complejos de la lengua española. En la edición que sacó el fondo, que vienen Las Soledades de Góngora y Primero Sueño. A ver, ¿cómo está eso? ¿Perdón? O sea, no estás hablando del Primero Sueño dentro de las obras completas de Sor Juana. No. ¿Estás hablando de otra edición? Sí, de una chiquita donde viene el Primero Sueño y viene una explicación y planteamiento que hace Antonio Latorre, recientemente fallecido, que dice una cosa muy interesante. Un gran Dice, estudioso de Sor Juana, Para Latorre. leer a Virgilio, uno tiene que estudiar 8 años latín. La gran cosa de Primero Sueño es que puede uno leer un tipo de organismo, digamos, verbal, de una complejidad extraordinaria, y ya sabe uno español. Sí, pero- Solamente la cosa es meterse a leerlo con cuidado, con atención, con Eso paciencia, iba a decir. buscando en diccionarios, es decir, no pensando que todo el sentido se va a volcar ahí, ¿no? A la primera Pero a ver, distintas- Eduardo, el Perdón. Primero Sueño es un poema en efecto bastante hermético, pero también es parte de su chiste. Es decir, Sí, claro, es parte yo, de su yo la chiste. primera vez que leí el Primero Sueño pues era también bastante joven, había tenido unos 13 o 14 años y no entendí la mitad. Pues pero no, a esa edad te puede no. incluso hasta causar una embolia. No, pero fíjate que la idea, digamos, o sea, sí me provocó a pensar cosas, a pesar de que no entendía yo la mitad, y sí me quedaba claro que ahí había un discurso, digamos, sobre el conocimiento y sobre la razón como vía de redención, a pesar de que no entendiera yo la mitad de lo que decía. Es decir, Sí. creo que en el hermetismo del poema reside parte de su atractivo, y casi diría que formalmente está reforzando ese discurso sobre, digamos, la falibilidad de la razón y sin embargo su carácter redentor. Sí,
Primero Sueño es un poema filosófico, es un poema sobre el conocimiento, donde además la gran novedad es que Sor Juana dice, bueno, despierta no he conocido lo que necesito conocer, a ver si dormida puedo. Y entonces, en ese sentido, hay una gran modernidad y una especie como de anticipación surrealista, psicoanalítica o de reivindicación de lo onírico, porque, bueno, se duerme y ve que tampoco por la vía de la intuición sensible que se da en el sueño puede emerger, pues, ¿no? Es un poema, como tú dices, sí, de un gran hermetismo, porque hay poesía más complicada y poesía más sencilla, hay poesía para todos los gustos y para todas las ocasiones y niveles, ¿no? Es decir, igual como en la música, hay ciertas músicas que uno las usa para tararear y hacerejear, ¿no? Y otras que realmente son para escuchar, no sé, de noche, profundamente, incluso en soledad, etcétera, ¿no? Primero Sueño tiene toda la complicación del barroco. Su modelo es Góngora y es una poesía muy cargada de muchas dificultades léxicas, de términos culturales y de un problema que puede resultar dificilísimo, que es el hiperbatón. Es decir, el orden de la frase gramatical normal está trastocado por el hiperbatón. Y entonces uno tiene que decir, caray, esto está muy bonito, pero ¿cuál es el sujeto? Claro. ¿Sí? Por ejemplo, dice, piramidal, Estudiar. funesta, de la tierra nacida sombra. El sujeto es sombra. Claro. Y es la última palabra, ¿no? Sí, O exacto. sea, está Ese es totalmente... magnífico ejemplo de hiperbatón. Es decir, en nuestra gramática normal es Anita lava latina. ¿Sí? Sujeto Anita primero, ¿no? Sí, claro, y claro. no Anita hasta el final. Claro, pero así comienza el primer Sí. sueño. A mí me recuerda algo que muchas veces se dice y que tiene hay gran verdad detrás de ello, que es esto de que solo lo que es difícil es estimulante. Es una frasecita de Lezama Lima. Pues yo tuve una maestra de Es muy español buena que cuando porque- no le gustaba una frase que escribía uno nos decía, esto no es un hiperbatón, es un hiperbatón retorcido. Es que es Una muy buena manera. frase porque digamos, a veces creemos que por el hecho de que sabemos leer y escribir, el sentido de todo se nos entrega de inmediato, ¿no? Y justamente cuando te enfrentas al primer sueño, lo que te enfrentas es a que, a pesar de que hables muy buen español o como tú quieras, te enfrentas a esa dificultad, ¿no? Y Y la se re- vuelve muy estimulante y es muy hermoso. No, Y pero la además- recompensa que tienes al final, si haces el esfuerzo, es muy grande. Pero además Claro, yo no claro. creo que necesariamente tengamos que solo apuntar hacia los libros que entendemos a la primera. No, Es decir, claro, pues yo claro. estoy de acuerdo. Yo supongo que yo la mitad del Derrida o la mitad del Joyce que he leído no lo he entendido. Pero no se trata de eso. Y además no está escrito para eso. Está escrito justamente para perturbar, para provocar, para sacudir. A ver, Los Cuatro Cuartetos de Eliot es probablemente mi poema favorito. Pero no es un poema que se entienda fácil. Yo tengo una lectura de Los Cuatro claro, Cuartetos claro, y está claro. hecho para que cada quien tenga una lectura distinta. Sí, Pepe Martí, alias José Martí, tenía sus versos libres, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y sus versos sencillos, que serían estos sencillos, y los libres, que eran de una complejidad llena de hiperbatons y llena de palabras raras. Sí, o malarmeno es para entender. Y bueno, depende pues del lector. El poeta hace el poema y el lector hace la poesía. Le puede funcionar como poético o no poético. Y bueno, yo invito a quienes nos ven a que hagan el esfuerzo de ver la leer interpretación. distintos tipos de Yo me poesía, imagino ¿no? que yo tengo la vieja edición de las obras completas que no hizo Antonio Latorre, pero hay una nueva edición de las obras completas de Sor Juana que hizo Latorre, o el libro que tú recomiendas. A Latorre debe ayudar al lector común Sí. de la calle, digamos, un poco a Sí, desentrañarlo, incluso Paz ¿no? también. Incluso ya para terminar con una ayudada, hay una edición de Méndez Plancarte del Primer Eso, Sueño de la UNAM que cuesta, no sé, 40 pesos. Y está en prosa, Y ¿no? trae la prosa y el poema. Y Claro. entonces Comparado. uno puede ir jugando a entender. A mí me gustaría añadir Primero nada más una cosa muy breve, que creo que es importante, ya que Eduardo mencionó también a Virgilio, que para entender bien a Virgilio, o para entender qué es lo que hace Virgilio, hay que ver que su modelo es Homero. Y después, para entender bien a Dante o tener una visión completa de lo que hace Dante, hay que entender que su modelo es Virgilio. Y también eso pasa entre Sor Juana y Góngora, ¿no? Este concepto, digamos, de lo que llamarían los latinos la imitatio, que es esta manera de rendir culto, de rendir homenaje a alguien y de ponerse también al tú por tú con alguien, que en el barroco se hacía mucho, que se tomaba a veces el último verso de un soneto, por ejemplo,
y tomabas el último verso de un soneto que era de otro autor y de esa forma jugabas como a los espejos con él. Y pasa un poco también eso entre Góngora y Sor Juana, perdón. Yo Ya. sé que decimos muchas cosas, a veces están muy densas y que no todo el mundo tiene por qué saber todo esto, así que yo les invito a que el lunes a las 6 ven la repetición y si alguna duda les quedó, bueno, pues que la puedan Entre el resolver. hip hop y el primero soy. También les digo algo. Que los vamos a fusionar Si ustedes próximamente. están viendo esto el lunes a las 6, no contesten a la dichosa frase, ni a la dichosa palabra, ni a ninguna de las trivias de ahí, porque no les va a contestar nadie. Pero para los que nos están viendo el 20 de noviembre, no volverás a poner una carta semejante a ninguno de los ministros ni al señor presidente, pues se parecería a con un elefante. Si alguien se imaginaba que el elefante iba a estar en esa frase, pues sí, estaba. Pero no completamos más la dichosa. Ahora sí tendríamos que haber completado más la frase ahí. No. Y- No, con Es la una. primera, ¿sí? pista que damos. Sí, es la primera. Ok, bueno. Elefante es la primera palabra que vamos a descubrir, faltan dos. Ah, Les claro, ahí está el invitamos elefante, a sí. que nos escriban, nos llamen, no por Facebook, por favor, ahí no vamos a contestar nada, siempre por el correo electrónico que van a ver. Y para aquellos que nos digan, los primeros. Tenemos la novela magnífica de Virginia Woolf, La señora Dalloway, con una traducción de José Luis López Muñoz, por Alianza Editorial. Y tenemos de Justin Gardner El mundo de Sofía, una novela sobre la historia de la filosofía, que se sigue reeditando y reeditando porque los lectores la siguen encontrando muy de su gusto. Está reeditada ahora por Grupo Editorial Patria, de la edición original de Ediciones Ciruela. Y nos tenemos que ir a un corte, pero no se vayan, volvemos enseguida. Es buena el mundo de Sofía. Pues nunca la leí, la verdad. Pero mira. Estamos de vuelta en la dichosa palabra. Síganos marcando para recordarnos cuál es nuestra dichosísima palabra de hoy, para averiguarlo. ¿Cómo se le llama a una obra literaria o científica de poca extensión? A una obrita, ¿cómo se le dice? A eso díganlo a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o a la dirección electrónica que también aparece en sus pantallas. Y mientras tanto, seguimos con sus preguntas, como esta de Alba Martínez, que pide que hablemos de Demócrito. Bueno, Demócrito es un filósofo presocrático muy famoso, sobre todo por ser la primera persona, junto con Leucipo, en proponer la teoría atómica del universo. Es decir, Bueno, una cosa muy parecida a la teoría atómica, ¿no? bueno, en realidad yo voy a decir que es famoso por eso, aunque yo creo que no es una cosa muy parecida. Esa es la primera teoría atómica. Lo que ocurre es que no es la teoría atómica de hoy. Es más, ni siquiera hay un vínculo entre lo que él dijo y la ciencia de nuestros días, excepto que tomaron la misma palabra, la palabra átomo, ¿no? Bueno, Demócrito propone, y es famoso por esto, aunque eso no es lo que realmente lo hizo importante, ojo, pero es famoso por la teoría atómica del universo. Él decía, toda la realidad está hecha de átomos. En el universo no hay más que dos cosas, átomos y vacío. ¿Qué son los átomos? Bueno, son partículas, como su nombre lo dice, indivisibles, ¿no? Átomos. Acuérdense que las obras están divididas en tomos, ¿no? Bueno, están divididas en tomos porque se pueden dividir en tomos. Un átomo es una partícula que no puede ser dividida. Eso es lo que lo hace muy famoso y una y otra vez se refieren, a veces en los libros de ciencia, al primer atomista del mundo, Demócrito, bla, 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 bla. Es interesante porque, bueno, proponer que la realidad está hecha de partículas muy pequeñas, invisibles, que gracias a cómo se combinan entre sí, cómo se acomodan, dan lugar a todas las cosas que vemos en el mundo, pues ya tiene su dosis de originalidad. Además, negar, por ejemplo, que existiera una inteligencia creadora, una intención en el universo, o negar que, digamos, existiera el azar, ya que todo realmente se debía a unas reglas físicas que estaban en todo. En fin, esta es la teoría atómica, incluso el alma tendría que estar hecha de átomos, decía. Sí, lo que es un decía Demócrito. escéptico tempranísimo, digamos, Demócrito, ¿no? Pues yo creo que no un escéptico. Él decía, bueno, somos ignorantes y por eso decimos que existe el azar y que existe Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso fue lo que lo vuelve singular, pero no importante. Para la historia de la antigüedad, para la historia del pensamiento de la antigüedad y de la moral de la antigüedad, del mundo antiguo, sí fue muy importante. Él fue un filósofo presocrático, pese a que en realidad fue prácticamente un contemporáneo de Sócrates, incluso murió después que Sócrates, y él llegó a estar en Atenas, nada más que era un hombre muy modesto y no le interesó en lo más mínimo ponerse en contacto con Sócrates y los demás.
Y la historia de su vida es singular también y relevante porque era un hombre que heredó muy joven una gran fortuna, 100 talentos, que entonces era una buena lana, y con esos 100 talentos él decidió que iba a viajar y que iba a conocer. Eso de que los viajes se ilustran es por lo menos tan viejo como eso. Y él se jactaba... Y en ese siglo además era bastante raro viajar como él viajó. Claro, mediados del siglo V, principios del siglo IV, realmente... y aún así, imagínate llegar a pie, literalmente, a la India, a Egipto, a Persia, en fin, viajó por todas partes y nadie viajó tanto como él, con el propósito además exclusivo y deliberado de conocer gente inteligente, de hablar con ellos, de escucharlos, etcétera, etcétera. Y él empezó a formar toda una moral que después se hizo muy famosa ya con el nombre de la moral estoica, pero en realidad él es como el antecedente del pensamiento estoico que sí dominó el mundo antiguo mucho tiempo y que fue la ideología dominante de las clases gobernantes y de las personas ilustradas desde aquel entonces hasta el final del Imperio Romano y el principio de la cristiandad. Él decía cosas como, por ejemplo, no solamente que la cultura es superior a las riquezas, se jactaba de que más le gustaría encontrar un principio matemático o geométrico que ser el rey de Persia, sino que además decía algo muy interesante, que es prácticamente kantiano. Él decía, tienes que hacer el bien por el bien mismo, no por la recompensa que traiga el bien, no porque así te vaya a ir mejor, ni nada de nada, sino porque el bien es una recompensa en sí mismo. Por eso tienes que hacer el bien. Y esta moral realmente sí fue muy importante y fue muy influyente porque él era realmente un bestseller de su época. Platón lo detestaba porque decía todas las cosas que a Platón no le gustaban y Platón llegó a proponer que quemaran sus libros, pero sus discípulos le decían, maestro, no tiene sentido quemar sus libros, que eran bestsellers, estaban en todas partes, porque ya están muy difundidos, ya no vamos a poder hacer que la gente no los lea. Curiosamente hoy tenemos libros de Platón, ¿no? Bueno, los diálogos de Platón por lo menos, y de Demócrito no tenemos prácticamente nada. Solo tenemos fragmentos de sus libros y escribió de todos los temas que se vendieron muchísimo, o sea, sí influyeron en su momento, y hoy conocemos solamente unos fragmentos. Ahí sí me gustaría recomendar también otro librito de la colección popular que se llama Los filósofos presocráticos, donde van a encontrar a Heráclito, Parménides, todos en muy buenas traducciones de García Vaca, si no me equivoco. Sí, de Juan David García Vaca. Juan David García Vaca. Y ahí están, por ejemplo, los 7 sabios de Grecia. Recuerden que los griegos, más que próceres, tenían 7 sabios, ¿no? Demócrito decía una cosa muy bonita, porque aunque no fuera, digamos, científico en el sentido que nosotros lo vemos actualmente, a la hora de querer explicar imaginariamente cosas cuando todavía no había los medios técnicos para entrar, entonces la imaginación se desataba, ¿no? Entonces decía que, bueno, que igual que el cuerpo estaba compuesto de átomos, el alma estaba compuesta de átomos, nada más que los átomos del alma eran más móviles, lisos y redonditos que los del cuerpo, y entonces fluían de otro modo. Eso es muy más bonito. Una imagen muy bonita bonito, y muy imaginaria. Yo había oído una leyenda que como buena leyenda debe ser mentira, pero oí que a él lo que le pasaba era que le molestaba mucho como todo este ruido del mundo exterior y que la percepción sensorial lo que hacía era distraerlo de sus divagaciones, reflexiones y de su concentración. Entonces cuentan que una vez fue a un jardín y se sacó los ojos porque ya estaba como muy distraído de lo que estaba viendo y de todo lo que había alrededor, y entonces él quería concentrarse en su reflexión y se sacó los ojos. Evidentemente yo espero que esto haya sido mentira, pero... Bueno, él creía que realmente que todos nuestros sentidos eran engañosos y que en el fondo todos eran formas del tacto, porque al no haber en el mundo más que átomos y vacío, pues la luz todo tenía que ser átomos, o sea, todo era el sentido un poco del tacto. Sí, hay un antecedente cartesiano en alguna medida, ¿no? Sí, también, aunque... El poema de la naturaleza de las cosas se basa en cuestiones de Demócrito o de Epicuro, porque también es una cuestión atómica, ¿no? El planteamiento. Bueno, ya de es ese poema. romano y yo creo que más que en Demócrito se basa directamente en Epicuro. No, en Zenón, el filósofo que tú también estoico la otra vez platicaste principal, de él aquí. En Zenón. Bueno, vamos al... Muy bueno, de Lucrecio, de la naturaleza de las cosas, de Rerum Natura, ¿no? Vamos a la dichosa palabra. Obra literaria o científica de poca extensión u obrita. Si la contestan correctamente, ¿qué se llaman, Pablo? Se pueden llevar un libro que se dice que es el libro de filosofía más leído de todos los tiempos. Se llama Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, de Robert M. Pirsig, en una nueva edición de Sexto Piso.
un gran libro muy, muy importante para la generación de los hippies justamente, ¿no? Y para todos nosotros todavía. Eduardo. Hablando de Sor Juana, tenemos una edición didáctica de la colección Lluvia de Clásicos de Trillas, de textos de Sor Juana Inés de la Cruz, fundamentalmente textos sencillos, redondillas, etcétera, los empeños de una cosa, bueno, de casa, No, una que casa es una es una obra de cosa. teatro, y etcétera. Me acordé ahorita que Ofelia Medina grabó con música de Rafael, no me acuerdo qué, algunos poemas de Sor Juana, como con música rabalera, hizo que los sorjuanistas se pararan de pestañas, ¿sí? Pero realmente había unos muy bonitos. Bueno, ¿no? Ofelia Medina tiene a la fecha un espectáculo de Sor Juana y música rabalera, lo acaba de presentar, Sí, si no debe me ser, equivoco, es en el con Festival música de las este Almas compositor en que Valle Bravo. pido disculpas por que Que no no me lo acuerdo, ¿no? Pero realmente son buenísimos. Detente sombra de mi bien, esquivo. ¿Eh? Y ahí Teníamos se ganas sigue. de Bella ilusión cantar, por sí quien o sí. alegre muero. Y eso que no he oído el de este. No le Es muy sabe buena la ella melodía. diciendo los versos de Sor Juana. Buenísimo, Muy sí, buena, muy buena. Y hablando de que yo acabo de acusar de reaccionarios a mis tres compañeros de programa, ¿qué libro tienes tú, querida Laura? No tan reaccionario, conservadurismo y derechas en la historia de México. Una coordinación de Erika Pani, una coedición de Conaculta y el Fondo de Cultura Económica. En esta ocasión son 2 tomos. Pues como estamos de historia este año y de revolución, pues no está de más saber qué ha pasado con la derecha y el conservadurismo en México. Y ejemplares varios de la revista Arqueología Mexicana, en este caso su número dedicado al culto a los ancestros en Mesoamérica. Así que síganos llamando o escribiendo para decirnos cómo se llama a la obra literaria o científica de poca extensión, a la obrita. Pues en lo que ustedes dicen de la obrita, nosotros hacemos un cortecito y volvemos en el programita. En el programa. Vale, me califica. Te hace menor. De latín, si bien. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Gabriela Mesa Sánchez nos pide hablar de la palabra tocayo. Tocayo. No hay ninguna No hay Gabriela en ninguna esta mesa, tocaya así que en te esta, toca. en esta mesa, pero curioso porque la Mexiñola va a responder esto porque hay una polémica atroz entre España y México por llevarse el origen de esta palabra. Ay, pero no hay ¿sí? ninguna palabra, no hay ninguna polémica. ¿Qué va a ser mexicana? Esa palabra no es Bueno, y te mexicana. voy a dar las Uy, razones uy, de uy. cada No, uno hay- para que hay cada este- quien hay decida. versiones. Hay mexicanos, no como tú, que se sienten muy orgullosos de ser la tierra de origen de la palabra Yo me tocayo. siento Mira. muy orgulloso de hacerle caso a Joan Coromines, de eso me siento orgullosísimo. Pero Que ni no siquiera, eran ¿eh? mexicanos. A ver, Ahí, la ver, más, que la más tenemos poco inteligente tiempo. es la RAE, que se abstiene a opinar. Ella ¿Ah, hasta, sí? hasta la fecha no ha dado ninguno. Corominas por lo menos dice que es de origen incierto, pero se decanta más por el español, que en realidad es latín. Dice, Exacto. hay una ceremonia en la antigua Roma en la que los novios, cuando se iban a casar, la novia le decía al novio, ubi tu callo, ibi ego calla. Que viene a ser algo así como de donde tú seas callo, yo seré calla. Ah, Es pensé que decir, era ya cállate. No. eso es lo que querían decir en la realidad y era un lenguaje sigue, subliminal, no le hagas pero bueno, el caso es que venía a ser algo así como que seremos iguales, cosa que no sucedió nunca hasta la fecha. Pero era como una cosa de novios. Sí, o Sí, sea, donde de a una ti te llamen promesa callo. en la ceremonia, en el ritual de matrimonio, en la que decía que a partir de ese momento donde tú seas una cosa, yo voy a hacer lo mismo porque los dos ahora somos uno mismo. Bueno, el origen náhuatl, la teoría de que viene del náhuatl, tocaitl, viene a ser que es un sobrenombre o fama, y es lo mismo para referirse a alguien que dice del otro que tiene su mismo nombre, es decir, todas las Lauras que me estén escuchando serán mis tocayas y viceversa. Sí, nada más que ya existe el término tocayo en textos previos a la conquista. Colombroño, ahí les tengo un sinónimo que existía en España antes del polémico tocayo y que podría ser el que nos diera Me la... decían colombroño. Colombroño, que es muy bonito. Pero si a mí me preguntan por mi colombroño, Hola, sí me Colombroño, alarmo, ¿no? pues sí te enojas un poco. No, además te puedes enfermar Pero del la clave colombroño. está en quien encuentre el documento, el texto escrito que esté documentado y registrado en una fecha anterior.
anterior. Es decir, hasta ahora el que va ganando es un texto en España de 1730 y tantos. Ah, ¿no es previo a la conquista? No, ahí está la polémica, porque la gente dice que si apareció en ese momento no puede ser náhuatl porque ya existía en España, pero les tengo la noticia, que ya la sabrán, que los españoles ya estaban en México desde hacía 200 años en ese momento, y por lo tanto sí había muchos españoles que podían haber vuelto, no solamente con el aguacate, la papa y el chocolate, sino también con un montón de palabras, entre ellas tocayo. Oye, a lo mejor lo que pasa es que es de los dos lugares y es una etimología tocaya. Mexinola, yo te dije. ¿No? Claro. Claro. Mexinola. Para que estamos en la Unión de Culturas. Entonces, bueno, un poco Simultánea. hay Digo, si bastantes. el cálculo lo descubrieron prácticamente a la vez, ¿por qué no la palabra tocayo, no? Si le pasó el cálculo diferencial integral. Bueno, y Sí, tú, el Pablo, problema es que no hay suficientes investigadores de esa época mexicanos capaces de encontrar un texto que date de una fecha anterior a esa, pero eso no significa que no existiera. Entonces Bueno, y ahí tú, está. dada tu doble nacionalidad, ¿por qué hipótesis te pronuncias? Yo me quedo en las Azores. Convenenciero. Pues sí, supervivencia. Bueno, Que ya nos vamos. Mario Casillas, Pequeño Laruz, que ya, David que García, adiós. que ya, bueno, obra literaria o científica de poca no, sí que extensión. puede decir los Perdón, premios, perdón, sí, perdón. puede decir. ¿Ah, que sí? Sí. Pues que nos que están me cortaron. correteando. Se lo ganó Agrícola Oriental, No. Mori Cruz López, Rafael Telles, Toda la colonia. David García y Mario Casillas, el Pequeño Laruz. Y la También- señorita Agrícola Oriental se también quedó sin Elizabeth libro. Monjes. La señorita Agrícola Oriental ahorita no le vamos En un a café esperar a que internet. llegue el Pequeño Laruz de la agricultura. En un café internet del Agrícola Oriental vive un perro muy simpático que se llama Pimpón. Y si Pimpón me estuviera viendo, yo le quiero mandar un ladrido a Pimpón. Mándaselo. Mira, Nicolás, Ok. Pimpón es un muñeco. No es un perrito. Este de la perro, Agrícola que es un Oriental. schnauzer, es un ror. Obra literaria o científica de poca extensión, obrita, opúsculo. Opúsculo es la dichosa palabra que buscábamos. Así son los La diminutivos dichosa en frase, no volverás a poner una carta semejante a ninguno de los ministros ni al señor presidente, pues se parecería a un desafío de un microbio con un elefante. Evaristo Madero regañando a el prócer. Oye, por cierto, al final gana el microbio, no el elefante. ¿Eh? Hoy sabemos eso, entonces no lo Como sabemos. David y Goliat. Sí. Es que los microbios son muy poderosos. Bueno, Madero nosotros rules. ya nos vamos. Ya. Nicolás, ahí nos vemos. Pablo, Laura. Eduardo Casar. Eduardo. Ustedes Hip allá en hopin'. su casa, pónganse a leer a Sor Juana para que lleguen al primero sueño de esta noche. Buenas noches.